está, y está enfocado a algunos documentos que son parecidos a los que ustedes tienen en los retos, en donde más o menos exploramos algunos métodos de extracción y, y algunos problemas que surgen cuando uno realiza este tipo genera texto de esta forma, es decir, extrayéndola de algunos documentos con un método como OCR. Y luego menciono solamente una de las tantas tareas que hay para hacer con textos, que es reconocimiento de entidades nombradas. Es también algo, digamos, un vistazo general en qué consiste esta tarea, cuáles son las metodologías principales. Y bueno, nuevamente está enfocado a algunos de los documentos que hemos estado trabajando. Bien. La extracción de texto es, por supuesto, una de las tareas principales para poder iniciar cualquier tarea de procesamiento del lenguaje natural, al menos orientado a textos. Actualmente hay muchísimas fuentes donde se generan textos. Aquí menciono solamente algunas. Obviamente ya está un poquito, eh, esta figura está quizá ya un poquito viejita, pero pues más o menos muestra la gran variedad, ¿no? Anteriormente pues teníamos textos que pues básicamente provenían de documentos y que podíamos ya tener en formato de texto, de texto plano, que era como que la forma más fácil de poder realizar este tipo de tareas. Sin embargo, actualmente hay fuentes de información en donde la extracción de texto ya es compleja de por sí. Antes de hacer cualquier otra tarea que tenga que ver con el análisis del texto, pues ya la pura extracción es difícil, ¿no? Tienen características diferentes y... perdón, voy a poner listo. Se obtienen de distintas fuentes, como les decía, los textos tienen diferentes características y el análisis pues depende en gran parte de tales características, ¿no? El procedimiento de análisis es como, de hecho es como eh, cualquier esquema de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje automático, de machine learning. Obtenemos nuestros datos, en este caso obtenemos nuestro texto, hacemos un preprocesamiento que es casi obligado, ¿no? Para cualquier texto que hacemos. Ese preprocesamiento puede ser variado también. Ahorita platicamos un poquito sobre eso. Obtenemos una representación de este texto y finalmente pues hacemos la modelación. Generalmente la parte más importante de todo esto, y nuevamente como cualquier otro método de Machine Learning, es la representación, ¿no? La representación y pues obviamente depende de la calidad de los datos que tengamos, en este caso de la calidad del texto que nosotros hayamos extraído, por eso vuelve también importante, ¿no? Y bueno, hay varias formas para poder, mucha infraestructura de cómputo en donde podemos hacer eso. Aquí menciono algunos de los módulos, nada más algunos de los que hay en Python. Voy a estar utilizando algunos de estos en algunos ejemplos, pero pues hay una gran variedad, ¿no? Bueno, fíjense que vamos a suponer que ya tenemos un texto, ¿no? Lo extrajimos o lo generamos de alguna forma. El preproceso también es un paso muy importante y puede ser también muy complejo, dependiendo sobre todo de una característica de los textos, ¿no? Que es la formalidad de la escritura. Y en nuestro caso, la formalidad depende mucho de la fuente de donde obtenemos nuestros datos o nuestros textos. Pongo aquí una gráfica que pues generalmente se conoce como
la formalidad, ¿no? Que varía dependiendo, bueno, en una escala de una formalidad muy alta a una formalidad muy baja. Y aquí pongo algunos ejemplos pues, de algunos de estos casos, ¿no? Una formalidad muy alta que generalmente eh, es como que el texto más bonito que podemos procesar. ¿Por qué? Pues no tiene muchas, o no tiene muchas, o casi no, o prácticamente no tiene faltas de ortografía, eh, está en un formato adecuado, puede ser un texto plano, y cosas así, ¿no? Entonces aquí ejemplos de estos son los documentos legales, como algunos de este tipo, de los que pongo acá, libros, y bueno, y algunos otros, ¿no? Algunos blogs, no todos, pero generalmente algunos blogs son de este tipo de texto en donde la formalidad es alta, y conforme nos vamos hacia datos generados por usuarios generalmente, este, pues esta formalidad empieza a disminuir hasta que llegamos a el habla casual, ¿no? Que nosotros también la podemos obtener pues a través de algún método de, de transcripción, ¿no? Pero bueno, dentro de esto pues tenemos los chats, los mensajes de texto, los posts de las redes sociales como Twitter, etcétera, ¿no? Aquí la formalidad es muy baja y el reto aquí en cuanto al preprocesamiento es tratar, bueno, ¿qué es lo que uno hace? Pues generalmente en el preprocesamiento es tratar de normalizar de cierta forma el texto, ¿no? Quitando algunos caracteres especiales, quitando algunas palabras funcionales, de tal forma que se reduzca, digamos, la variedad o se reduzca el vocabulario, ¿no? A través de normalizar palabras que se pueden escribir de manera diferente, pero que tienen el mismo significado, ¿no? Entonces es lógico que las tratemos como pues una sola variable dentro de nuestros modelos. Eh, entonces, bueno, ese también es otro punto a tener en cuenta, ¿no? De este preprocesamiento tiene mucho que ver con qué tan formal está escrito o tenemos nosotros nuestros datos. Bueno, pongo aquí dos ejemplos, bueno, son algunos en los que he trabajado al menos. Cuando nosotros tratamos de extraer texto pues, de sitios, ¿no? De sitios web, como por ejemplo algunas páginas de periódicos. Cuando no tenemos una API que nos facilite la vida, y las APIs no son más que, digamos, pues ciertas interfaces que pues nos dan los datos de una forma un poco más estructurada, ¿no? No los dan en un formato que generalmente es ya bastante tratable para nosotros como XML o formato JSON. Cuando no tenemos eso, entonces sí batallamos, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí, si uno ve esta página de un periódico, pues uno lo que ve cuando son páginas HTML es esto, ¿no? Es esto que es ya un texto un poco más estructurado, pero realmente cuando uno quiere extraer ese texto directamente de las páginas, pues lo que ve uno es esto, ¿no? Es la estructura de la página HTML. Entonces, por ejemplo, para llegar a esta parte, si yo quisiera extraer este fragmento del texto o este párrafo, pues realmente uno tiene que hacer, pues, ahora sí que un clavado, ¿no? A la estructura de la página web. Y para llegar a este texto, pues uno llega hasta acá. Entonces tiene uno que finalmente recorrer toda la estructura, todo el árbol del HTML y llegar hasta ahí, ¿no? Hay varias herramientas que facilitan ya ahorita esto, pero aún así uno se enfrenta a este reto de, por ejemplo, las páginas dinámicas, ¿no? Las que tienen que, dependiendo de cierta interacción con el usuario, pues te regresa cierta parte del texto, ¿no? Entonces eso llega a ser un poco complicado. O cuando uno tiene un código ya para poder hacer el scrapping de la página y de repente cambia la estructura, ¿no?
cambia la estructura del HTML. Entonces, pues esas son todas esas cosas que luego ahí surgen, ¿no? Claro que una vez que llega uno al texto que uno quiere, pues ya generalmente no es tan complicado, ¿no? Algunas redes que tienen, eh, que tienen APIs, como por ejemplo Twitter, ¿no? Que es quizá la más usada, pues eso ya trae, nos facilita mucho la vida, ¿no? Porque trae pues el texto y algunos otros metadatos como el usuario, la localización, la hora en que se posteó, etcétera, ¿no? Bueno, otro conjunto de datos que es complicado y que de hecho es un ejemplo es parecido un poco a lo que ustedes, al corpus que ustedes o a los datos que ustedes les están manejando, aunque quizás están un poquito más feos, son datos que se obtienen con la digitalidad, a través de un proceso de digitalización y reconocimiento de caracteres, ¿no? Pongo aquí este ejemplo de uno de los expedientes de personas desaparecidas de la Guerra Sucia, que aparecen más o menos de esta forma, ¿no? Y de hecho estos ya están un poquito más preprocesados, más bonitos, se les hizo algún procesamiento estándar, ¿no? Así para más o menos tratar de eh, binarizar lo más que se pudiera y todo esto, ¿no? Bueno, ven aquí que tiene varias cosas que, bueno, no sé si en algunos de los documentos que ustedes tienen también se enfrentaron a esto, pero pues son muchos rayones, muchos, ¿cómo se llama? Censura, ¿no? Eh, bueno, la calidad también de la digitalización, pues un escáner, pues también no es muy buena, precisamente también porque los documentos también no tienen una calidad tan buena, pues ya son documentos muy viejos. Son cosas que ya les explicaron también, ¿no? En otras sesiones y en otras mentorías. Tiene varios metadatos, algunos encima del texto que puede ser de interés, como estos, algunos sellos y cosas así, ¿no? Bueno, pasándole un OCR más o menos estándar, uno obtiene esto de aquí, ¿no? Y pues ya se imaginarán que el texto es demasiado ruidoso, entonces tratar de realizar alguna tarea aquí de procesamiento del lenguaje natural pues se vuelve muy complejo, ¿no? Bueno, pues ese es más o menos como que pues ciertos problemas, entre muchos otros que uno se puede encontrar. De hecho, cada aplicación y cada fuente de información tiene sus propias particularidades para poder preprocesar el texto, pero en este caso, de hecho, yo me voy a enfocar a algunos ejemplos con documentos de este tipo, ¿no? Bien. Bueno, independientemente de cómo, de la tarea o aplicación que estemos realizando, de dónde nosotros extraemos el texto, necesitamos una representación eficiente del texto, ¿no? Porque, pues obviamente, nosotros no le pasamos el texto tal cual a, a una computadora o un programa, ¿no? Sino que le tenemos que pasar, pues, una representación que un modelo pueda, o que pueda ser representada en un modelo, ¿no? Y cuando hablamos de estas representaciones, pues básicamente tenemos actualmente tenemos dos opciones, ¿no? Bueno, son representaciones vectoriales, eh, pero estas representaciones vectoriales, pues ya casi se manejan dos opciones, ¿no? Unas que se basan en el modelo de bolsa de palabras, son conteos, frecuencias, que pueden tener alguna forma de pesaje precisamente en estas frecuencias, y otras que provienen de modelos neuronales del lenguaje, como los word embeddings, y ahí hay una gran variedad, ¿no? Que te recuperan características muy interesantes de los textos. Entonces, generalmente esas opciones son las que uno maneja. Y de hecho, pues los ejemplos que tengo aquí, pues se basan básicamente en modelos de embeddings o de word embeddings como una representación vectorial para nuestros textos. Bueno, ahora en cuanto al preprocesamiento, fíjense, hay varias tareas que uno, o varias operaciones que uno generalmente hace en el preprocesamiento, las estándar, ¿no?
Como les decía, este preproceso, una vez que ya uno tiene un texto extraído de alguna forma, ¿no? Es básicamente una forma de normalización, ¿no? Y entonces las operaciones que se realizan, pues, generalmente es pues convertir letras a minúsculas o a mayúsculas, remover números o convertir los números a palabras, remover signos de puntuación como los acentos y otros signos diacríticos, remover caracteres repetidos, incluidos espacios en blanco, caracteres con poca frecuencia, remover palabras funcionales o stop words, convertir símbolos a palabras y algunas otras operaciones que son un poco más más complejas quizá, pero también son más o menos estándar como algunos procesos de stemming o de lematización, ¿no? O identificar o proveer de algunas otras informaciones como una especie de metadatos, por ejemplo, las etiquetas gramaticales y algunas otras, ¿no? De hecho, estas muchas veces no son precisamente como, o se consideran como preproceso, sobre todo estas post-tagging o la otra tarea que es la de entidades nombradas o cosas así. Pero bueno, las pongo aquí porque algunas veces se incluyen, ¿no? Aunque claro, esto, y por eso lo pongo aquí con mayúsculas, depende mucho de la tarea realizada. Por ejemplo, si uno va a realizar una tarea de reconocimiento de entidades, pues uno no convierte todo a minúsculas y a mayúsculas, porque muchas veces el hecho de que una palabra empiece con mayúscula puede ser una información muy importante para identificar una entidad, como por ejemplo un nombre o un lugar, ¿no? O una ciudad o algo así. Entonces, eso depende mucho de la tarea a realizar. Este, bueno, vamos a ver aquí algunos ejemplos, ¿no? Aquí tengo un ejemplo con bueno, es nada más una clase que yo hice para hacer el preprocesamiento que se basa en la librería de NLTK. Este, Tengo aquí este ejemplo de un texto que está aquí y aquí hago un procesamiento en donde, por ejemplo, bueno, hago una tokenización, que esa es otra que no nombre, pero pues tokenización básicamente es dividir en palabras, ¿no? O en unidades del lenguaje, que generalmente son palabras, pero también pueden ser enegramas en general, ¿no? Como palabras o agarrar dos palabras o tres palabras, etcétera, ¿no? Eh, Estoy quitando los acentos, estoy removiendo, bueno, aquí no estoy removiendo las palabras funcionales, estoy haciendo un proceso de stemming, no, perdón, no estoy haciendo un proceso de stemming, sino un proceso de lematización, estoy quitando signos de puntuación. Entonces, el texto preprocesado sería algo como esto, ¿no? Una vez que se pasa por toda esta serie de operaciones, entonces queda de esta forma, ¿no? Este es un ejemplo. Como les digo, dependiendo de la tarea, pues uno puede realizar más o menos operaciones. De hecho, uno puede solamente realizar, por ejemplo, la tokenización y ya, ¿no? Quitar números quizá tampoco es muy bueno si quieres identificar, por ejemplo, direcciones o fechas o cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo. Ahora, para ilustrar estas cuestiones, déjenme aquí tomar algunos ejemplos de los expedientes de personas. Aquí lo que usé para hacer estos ejemplos fue, bueno, los documentos vienen como ustedes se los dieron, vienen como documentos de PDF o como imágenes. En este caso, el de nosotros era como PDFs. De PDFs lo que se hizo fue convertirlos a imágenes para que se pudieran manejar en el Tesseract, aunque creo que Tesseract también maneja otro tipo de formatos que no sean imágenes. Pero bueno, así le hicimos. Y fue un proceso muy, muy rápido. El Tesseract tiene muchísimas opciones y su desempeño depende mucho de la calidad de la imagen que le estemos pasando. En este caso de hecho casi no se le hizo nada. Estas son las configuraciones básicas que le hicimos. El lenguaje pues es español.
el modo de la segmentación se asume que es un solo bloque de texto. Hay algunas otras opciones que ustedes quizá ya conocen ahí al usar el Tesseract. Mm. Bueno, y utilizamos el Wrapper, el PyTesseract, este, y el modelo de OCR fue el de default, es decir, fue el que estuviera disponible, que creo que era el de este, una VLCTM, creo, o algo así, ya no me acuerdo bien, pero es básicamente una configuración estándar, ¿no? En donde lo único que le especificamos fue que fuera en español, ¿sí? Bueno, entonces, luego de hacer, déjenme aquí correr esto. Tenemos dos, bueno, tengo dos ejemplos, uno de una calidad buena, porque también tenemos otros documentos alternos que son eh, algunos otros que provienen de libros o de tesis o de artículos, en donde generalmente la calidad es muy buena porque son artículos recientes, se escanearon de una forma adecuada y todo eso, ¿no? Dentro de la calidad buena, tengo aquí, tomé como ejemplo que es el PDF de un libro que se llama Guerra en el Paraíso, que habla precisamente sobre este fenómeno de la desaparición de personas. Creo que es específicamente de la Guerra Sucia, pero no estoy bien seguro, porque no lo he leído todo. Pero bueno, este es el ejemplo que yo estoy poniendo aquí. Y bueno, ese tiene varias, lo que hice fue dividir todo el libro en páginas para tratarlo o sea, hacer estos ejemplos como páginas independientes. Y aquí tomo una, ¿no? Tomo esta que como ustedes ven, pues es un documento perfecto, básicamente, ¿no? Tiene aquí, o sea, se ve muy bien, no hay eh, rayaduras, no hay oclusiones, pues es básicamente un texto muy bueno, ¿no? Y su correspondiente transcripción con el OCR, así tal cual. Bueno, el OCR ya lo hice previamente, porque tarda un montón, ya ustedes ya lo vieron. Entonces, esa sería la transcripción. O sea, es una transcripción básicamente perfecta, ¿no? Aquí nada más le pone esto de página uno como algo que le pusimos nosotros ahí para identificar el número de páginas, pero fuera de eso, pues la transcripción es perfecta, ¿no? O sea, no hay ningún problema con ¿no? Y en contraste, tengo aquí uno que le pongo de calidad mala, que tomo uno de los expedientes de las personas desaparecidas y tomo aquí ¿no? Como ejemplo, que es el que les mostré hace rato, y su correspondiente transcripción con el OCR sería esto, ¿no? Y aquí ya pueden empezar a ver todos estos problemas, ¿no? Los problemas que uno tiene para esto, o sea, palabras que pues no existen, ¿no? Que a lo mejor lo consideró así porque, pues porque aquí a lo mejor hay un rayón, o porque la calidad es mala, ¿no? Pues es un documento muy viejito. Entonces, pues ya saben lo que pasa con el Tesseract, ¿no? Se puede mejorar en algunas ocasiones, pero hay varios documentos de este tipo que, pues, por más que se hagan, pues, no se pueden mejorar mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un ejemplo de una calidad mala. Y ahora, la primera cuestión aquí que de hecho comentaba yo con algunas personas con las que tuve la oportunidad de platicar en las mentorías, eh, a lo mejor no tanto en los documentos que ustedes están manejando, que son las fichas, pero en documentos como de este tipo sí vale la pena preguntarse, bueno, ¿hasta qué punto realmente puedo yo considerar el texto que estoy extrayendo con el OCR como pues algo que lo puedo utilizar para alguna tarea de NLP, ¿no? Llámese reconocimiento de entidades, clasificación de texto o cualquiera que se les ocurra, ¿no? Entonces, quizá una pregunta muy lógica es, bueno, hay que evaluar la calidad del OCR que estoy extrayendo, ¿no? Y hay pues varias formas de poder hacerlo. De hecho, hay una que se utiliza mucho, que es la densidad o diversidad léxica, que es básicamente un cociente entre
el tamaño del vocabulario de mi documento y dividido entre el número de palabras totales en el documento que quiero evaluar, ¿no? Fíjense aquí, la densidad léxica es la relación que existe entre la extensión, es decir, el número de palabras totales, este, y el número de palabras distintas, es decir, el vocabulario, ¿no? Ya sea que ustedes lo hagan de esta forma o lo hagan uno entre esto, ¿no? Que se le conoce como la riqueza léxica, ¿no? Bueno, se trata de una medida estadística que da cuenta de la riqueza léxica de un texto, es decir, a mayor densidad léxica, mayor número de palabras distintas, ¿no? Esto para textos bien escritos, al menos, nos habla digamos, de la riqueza léxica del escritor, ¿no? Es decir, un texto con alta densidad léxica posee muchas palabras distintas que se repiten pocas veces, ¿no? Eh, al contrario, un texto con una densidad léxica baja contiene pocas palabras que se repiten muchas veces, ¿no? Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, compara la escritura, digo, un libro, por ejemplo, un libro de un escritor que se supone que tiene un amplio vocabulario porque pues eso se dedica, ¿no? Y compáralo contra un post de alguna persona como yo, como cualquiera, como muchos de nosotros, ¿no? Un post no sé, en un blog o lo que sea, en donde pues quizá no sabemos o no tenemos tanta, digamos, tanta riqueza, ¿no? En nuestro vocabulario y empleamos muchas veces la misma palabra, ¿no? Para referirnos a lo mismo. Entonces, eso en cuestiones, digamos, para evaluar, digamos, la riqueza o la calidad de la escritura, eso sirve, ¿no? Para nosotros, ¿en qué nos puede servir? Bueno, resulta que si nosotros tuviéramos, nuestro vocabulario fuera muy grande, te puedo hablar de que, bueno, de que quizá la riqueza léxica es muy grande, o más bien que hay muchas palabras muy raras, ¿no? Que son como estas que salen del OCR, que son palabras como que mal transcritas, ¿no? Como esta de aquí, o como muchas de estas, ¿no? Que pareciera que el vocabulario es muy extenso, pero realmente el vocabulario de palabras, digamos, válidas, es poco, pero se ven muchas porque hay mucha basura, básicamente, ¿no? Hay mucho ruido en el texto, ¿no? Entonces, una medida de esto, o sea, cuando la riqueza léxica nos dice que es muy alta, pues puede ser un signo más bien de que hay mucho ruido en nuestro documento, ¿no? Y resulta que eso muchas veces es muy indicativo, pero nos dimos cuenta de que esto sirve cuando los documentos son muy extensos, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, un expediente muy grande, en donde sí podemos más o menos comparar eso, pero cuando tenemos expedientes pequeños, o como en mi caso, ¿no? De que separé las páginas del expediente y lo estoy analizando básicamente a nivel de página, pues no es tan bueno, ¿no? Y pongo aquí algunos ejemplos, eh, por ejemplo, del texto que está, el que sí tiene una buena calidad, me dice que la diversidad léxica, por ejemplo, es de 0.5, ¿no? Es de 0.5 y nada más como poner un ejemplo, algunos textos que están pues bien escritos, que están como algunos en español, por ejemplo, algunos de Cervantes o algo así, tienen una diversidad léxica de punto 2, por ahí así, ¿no? Entonces pareciera que tienen una diversidad léxica mejor, pero como les decía, puede hablar más bien de que hay mucho ruido en los datos, aunque en este caso no, ¿no? Y como les digo, lo estoy comparando con un documento que tiene una longitud muy pequeña y también un vocabulario pues no tan grande porque nada más es una hoja. Entonces esto puede ser como que no un indicador no muy bueno, ¿no? Ese es el texto malo. De hecho, fíjense que no varía tanto, ¿no? La diversidad léxica es de 0.58. Entonces, pues quizá no es tan buen indicador, ¿no? Pongo aquí algunas gráficas que también a veces se utilizan, como por ejemplo la frecuencia de las palabras, ¿no? Generalmente hay pocas palabras que se repiten mucho. Generalmente, al menos en el preprocesamiento estándar, esas palabras las quita uno porque corresponde a palabras funcionales, ¿no? Que no sirven tanto al momento de hacer ciertas tareas como clasificación, por ejemplo, pero bueno, en este caso las dejé, ¿no? Y se ve más o menos así.
Este es ¿cómo se llama? El documento que no tiene una calidad muy buena, pues aquí varía un poco, sobre todo empieza a haber palabras raras, ¿no? Otro indicador es el tipo de palabras que aparecen una sola vez, ¿no? Eh, Esas palabras que también se les llaman apaxes, ¿no? Como estos de aquí. Y, por ejemplo, el documento que tiene una buena calidad, el número de palabras, es decir, la longitud de las palabras dividido entre la longitud del texto, me da esta cantidad, y para el que tiene una calidad mala, me dice que es de 0.46, ¿no? Igual, también quizá la diferencia no es tan grande, pero precisamente por eso, ¿no? Porque estoy considerando documentos pues muy, muy, muy pequeños, ¿no? Bueno, entonces, pero si tuviéramos un documento muy grande, por ejemplo, si procesáramos un expediente completo, quizá este tipo de métricas estándar en procesamiento de lenguaje natural a lo mejor pueden servir, ¿no? Bueno, estos son más o menos los apaxes que hay aquí para el documento, para el documento que no, que estaba bien, y este es el que no está bien, ¿no? Fíjense que aquí empiezan a salir varias cosas como, pues, ruido del OCR, como por ejemplo, de aquí, eh, eh, ¿cuál otro? Pues este de acá, y esas cosas raras que salen, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas métricas más o menos estándar, ¿no? Ahora, algo que también se ha empezado a utilizar mucho, nosotros también hicimos varias pruebas con esto, es hacer comparaciones, pero con un vocabulario que sea un poco más amplio, es decir, eh, que no se base solamente quizá en los vocabularios estándar que están en NLTK, por ejemplo, que es el módulo de Python, que es un módulo muy, muy bueno, ¿no? Pero generalmente está entrenado en corpus o contiene corpus que son relativamente de una, eh, de una formalidad muy alta, ¿no? Como son libros, por ejemplo, todos los del proyecto Gutenberg y algunos otros documentos, bueno, al menos para español, ¿no? Que bueno, que lo del idioma es otro problema que vamos a hablar un poco después, ¿no? Entonces, aquí lo que tratamos es de hacer un vocabulario un poco más amplio, y para eso utilizamos algunos embeddings que están entrenados en corpus que son, en donde esperamos que aparezcan palabras, quizá no tan comunes, ¿no? Entonces son estos embeddings que están entrenados en corpus como el Wikipedia, como ¿cómo se llama? El Billion Words Dataset para español y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, entonces lo que hicimos aquí fue agarrar un modelo preentrenado de unos embeddings de Fastex. Pueden utilizar algunos otros como embeddings de Glob o de Word2Vec o de Elmo o algunos de este tipo. Nada más hay que tener cuidado con las palabras fuera de vocabulario, porque hay que saber qué hacer cuando aparece una palabra de ese tipo, ¿no? Porque pues, simplemente no te va a dar un vector para esos, ¿no? Y en este caso utilizamos Fastext porque ahí sí siempre te da uno, ¿no? Puede ser que no sea el mejor, porque si hay una palabra muy ruidosa, como Fastext hace los embeddings a nivel de QStrings, es decir, a nivel de subpalabras, entonces, pues siempre te va a dar una palabra parecida, a pesar de que no tenga nada mucho que ver con la palabra que realmente estás buscando, ¿no? Pero bueno, al menos era para que no diera un error ahí al momento de estar ejecutando, ¿no? Bueno, entonces utilizamos este modelo preentrenado de Fastext, y entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se tokeniza, de acuerdo a como ya se preprocesó el texto, se tokeniza, y luego nos fijamos si las palabras que aparecen extraídas con nuestro método de OCR, si aparecen dentro de las palabras de los embeddings, del vocabulario de los embeddings, ¿no? Que le digo, suponemos que el vocabulario es más amplio porque pues está entrenado en corpus que tienen como que pues, otro tipo de expresiones, ¿no? Entonces, bueno, nos fijamos si aparecen, y si aparecen, pues nosotros consideramos
que la extracción fue buena porque pues al menos no aparecen palabras rarísimas, ¿no? Aunque aquí les digo, hay como que este detalle de ver qué embeddings nosotros usamos, porque si utilizas otro como de Globe, por ejemplo, pues las métricas cambian totalmente, ¿no? Pero bueno, esta es una prueba para utilizar los de Fastex, ¿no? Ese es el de los documentos que está, el documento ese que tiene una buena calidad. Y fíjense que me dice aquí que, bueno, aquí expresado como un porcentaje, ¿no? El porcentaje de palabras que sí están en el vocabulario de Fastex es el 100%, ¿no? Como uno hubiera esperado. Aquí el único proceso que le hice fue remover los signos de puntuación. De hecho, si yo le pongo que no se remuevan los signos de puntuación, aparecen ahí algunas, aparece creo que una palabra que no reconoce. O sea, aquí ya es el 99.7 y de hecho si yo le pongo aquí que me diga cuál es esta, ¿no? Es este token que es el signo de interrogación, y le pongo aquí, ese es el detalle que les comentaba, ¿no? Fasttext siempre te regresa como que el embedding más cercano. Y aquí, por ejemplo, me dice que el más cercano es este, que no tiene nada que ver, ¿no? Es esta palabra. Y la distancia coseno que me da es de 0.34, ¿no? Entonces, bueno, son esos detalles que uno debe tener en cuenta cuando trabaja con los embeddings. Pero bueno, le quito aquí los signos, si le quito los signos de puntuación, pues mejora mucho al 100%, ¿no? Bien, ahora vamos con el documento que no estaba bien escrito y lo corro aquí y el porcentaje que me da es de 92, ¿no? Es de 92, de hecho aquí les digo, si yo veo aquí cuáles son las palabras, déjenme correrlo aquí de nuevo. Ay, 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 aquí está. Ay. Si yo veo aquí cuáles son las palabras, fíjense, estas son todas las que no encontró en el vocabulario de los embeddings de Fastex, y estas son las opciones que me da. Ustedes pueden, aquí la otra pregunta sería esta, bueno, si yo puedo obtener una medida de calidad de la extracción del OCR, entonces ya puedo decidir, quizá, o sea, puedo tomar decisiones, ¿no? Si la calidad es muy mala, si me dice que mi porcentaje de calidad es de 0.5 o del 50% o del 30%, pues realmente aquí uno dice, oye, este, pues realmente ese documento ni lo tomes en cuenta, o si hay algo que puedes extraer, pues mejor hazlo a mano, ¿no? O sea, mejor pon a alguien ahí, alguna persona que les traiga a mano, ¿no? Pero si la calidad no es tan mala, entonces quizá la otra cuestión o la otra pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿lo puedo yo corregir de manera automática? O sea, ¿puedo tener un método que haga esto de manera automática? Y bueno, pues quizá uno que es muy sencillo en estos casos sería, pues agarra la palabra o el embedding o la palabra que corresponde al embedding más cercano, ¿no? Y estas serían entonces las opciones que me daría. Por ejemplo, esta palabra que no encontró, dice que la más cercana es esta, ¿no? Farmacia, que yo supongo que a lo mejor es por ahí una palabra rara de ahí, de Wikipedia, lo que sea, que se refería a farmacia y lo agarro como la mejor, ¿no? Pero hay otras que no tienen nada que ver. Entonces, ahí también hay que ver, quizá este método no es el mejor, de hecho ya vimos que no es el mejor. Y sí se puede hacer. Hay varias propuestas y varios métodos también, es un trabajo de investigación de cómo hacer corrección automática de textos como de este tipo, ¿no? Pero bueno, eso ya es tema de otra plática, ¿no? Bien, entonces, estas son algunas opciones, ¿no? Bueno, ahora, ya nada más en la última parte de esto, ¿no? En la última parte de esto, vamos a suponer que tenemos ya un texto, independientemente de la calidad, aunque tiene mucho que ver, ¿no? Eh, si ya tengo un texto, una de las tareas que más se utilizan como una forma de recuperación de información es extraer entidades nombradas, ¿no? Bueno, eso de extraer entidades nombradas, o NER por sus siglas en inglés, pues es, como lo pongo aquí, una tarea de recuperación de información que consiste en, perdón, encontrar nombres propios o entidades nombradas en un texto. Generalmente, casi por convención, se manejan 4 tipos de entidades, ¿no?
aquellas que corresponden a personas, aquellas que corresponden a localización, a organizaciones o a entidades geopolíticas, ¿no? O a lugares, básicamente. Aquí hay algunos ejemplos, al menos son de los que están implementados en muchos de los métodos estándar de entidades nombradas, pero ustedes también lo pueden extender, pueden definir ustedes nuevas entidades o nuevos grupos de entidades, por ejemplo, si quieren identificar fechas, horas, precios, ubicaciones, números de expediente, o no sé, cosas por el estilo, ¿no? Ustedes pueden ampliar estas categorías, ¿no? Pero bueno, aquí, otra cosa, esta también puede ser una tarea muy compleja porque hay muchas entidades que son ambiguas. Por ejemplo, Benito Juárez puede referirse a más de una categoría de entidad nombrada, puede referirse a una persona, puede referirse a una colonia o a un aeropuerto, ¿no? Al menos para México, ¿no? Entonces, tratar de desambiguar esas entidades es también algo muy complicado, ¿no? De hecho, muchos de los modelos de reconocimiento de entidades, sus evaluaciones también se basan en esto, ¿no? En que también pueden desambiguar las entidades. Otra es identificar cuál es el inicio y fin de una entidad, ¿no? Por ejemplo, Ciudad de México, ustedes puede haber algún método de NER que nada más diga México como una entidad, lo cual es incorrecto porque México es una entidad que corresponde a un país y no a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, total, es una tarea que es compleja, aunque últimamente ya está, los resultados que hay, al menos para los documentos o para textos que tienen una formalidad alta, ya es algo que está, pues si no ya resuelto, pero sí muy avanzado, ¿no? Son muy buenos los modelos que están actualmente implementados. Ahora, hay mucha investigación aún, pero para estos tipos de textos que tienen una formalidad muy, muy baja, como por ejemplo los tweets y todos esos textos generados por usuarios, ¿no? Pero bueno, nosotros aquí nos vamos a enfocar nada más a los que supone que están bien, ¿no? Los algoritmos más usados, bueno, hay una gran variedad, de hecho, obviamente no voy a tratar todos, pero bueno, básicamente por orden de aparición, yo diría, se empezaron a tratar los modelos, modelos ocultos de Markov, porque pues a final de cuentas era un modelo dinámico, es decir, un modelo secuencial. Entonces, esos fueron los primeros modelos que se intentaron. Luego de ahí vienen los campos condicionales aleatorios o modelos de máxima entropía. Y sobre todo los últimos, que son los que están en el estado del arte actualmente, son los que se basan en modelos de redes neuronales, ¿no? Como redes recurrentes y toda la gran familia que hay, transformers y modelos para lenguajes muy grandes, ¿no? Como BERT y cosas así. Bueno, para todos ellos, porque también es una pregunta que es muy común, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que necesito? Si estos modelos ya están preentrenados, pero ¿qué pasa si yo los quiero adaptar a mi problema en particular? Necesito etiquetar mis datos forzosamente, ¿no? Y los necesito etiquetar en un formato determinado, dependiendo del modelo sí, del modelo o del enfoque que yo vaya a usar, ¿no? Bueno, me voy a ir un poco rápido porque hay varias cosas que no voy así como que a tratar, pero a mí me gusta mucho tratar, ver como que este panorama amplio y rápido sobre los modelos de NER. Este paper es muy bueno. Hay varios, ¿no? Hay varios, pero a mí me gusta porque pues, es moderno, es del año pasado y es como pues un survey de los modelos, sobre todo de Deep Learning para reconocimiento de entidades nombradas, ¿no? Y menciona incluso algunos softwares disponibles, algunos de licencia libre, otros no. Y da más o menos un panorama, ¿no? Ese lo voy a poner también ahí, lo vamos a poner ahí dentro del material por si lo quieren luego revisar, ¿no? Bien, básicamente el problema en que consiste NER es esta, ¿no? Ustedes tienen una secuencia de palabras, ¿sí? Una secuencia de palabras, entonces su modelo de NER o de reconocimiento de entidades nombradas les tiene que devolver esto, ¿no? Básicamente es como una tupla en donde que les diga que
el inicio y fin o qué número de carácter o de palabra corresponde a una entidad determinada, ¿no? Por ejemplo, aquí la palabra 1 y la 3 corresponde a una persona y es esta, ¿no? La 7 es una localización, es Brooklyn, etcétera, ¿no? Entonces lo que nos regresa es esta, ¿no? Es esta tupla de valores. Ahora, eh, en este artículo lo que me gusta es que tiene una forma como que muy general así de atacarlos y a lo mejor nada más hasta aquí me quedo porque ya no me da tiempo de explicarlo todo, pero la taxonomía que ven en ese paper es de esta forma, ¿no? Lo pone básicamente como los modelos de NERD se componen de tres partes, ¿no? Uno es las representaciones que vamos a elegir como el input de nuestros modelos. Y las representaciones actualmente se basa en representaciones vectoriales con embeddings, ¿no? Pero también tú puedes meter algunas otras características que pueden ser interesantes. De hecho, hay muchos modelos, por ejemplo, algunos softwares que durante mucho tiempo fueron el estado del arte, como los de que desarrolló Stanford, que ni siquiera era de una red neuronal, sino que eran modelos de máxima entropía. También tenía otro tipo de covariables que eran entre léxicas y cosas así, como por ejemplo las etiquetas gramaticales, si es que algunas variables, si es que por ejemplo empezaban con mayúscula o con minúscula, o algunas palabras tomadas de un gazetteer, ¿no? Entonces, todo esto lo puedes meter aquí. Pero nuevamente, casi el estándar ahorita es tener word embeddings de alguna forma, ¿no? Luego viene la parte que yo creo que es la parte principal, o sea, la parte más importante. Es cómo vas a hacer el encoding del input, ¿no? Y para eso hay una variedad muy amplia. Están los encoders que se basan en redes profundas, convolucionales o redes profundas recurrentes, dentro de las que hay pues la variedad que ya saben ustedes. Pueden ser LSTM, pueden ser GRU, pueden ser bidireccionales y generalmente son profundas, o sea, son un stack de bidireccionales, cosas por el estilo, ¿no? O puede haber también modelos basados en transformers, o sea, modelos, bueno, entonces también pueden tener capas de atención o de autoatención, etcétera, ¿no? Y luego la última parte es qué clasificador le pones tú para que te dé lo que quieres, es decir, que te diga qué entidad es, qué tipo, bueno, si es que la palabra es una entidad o no, de qué tipo es y si está dentro de alguna entidad, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que te regresa es esto que Michael, que es el inicio de una entidad, esta, la I, y la entidad es una persona, esta que está dentro de una entidad y esto que está al final de una entidad, ¿no? Esto que te dice que está fuera, o sea, que no es una entidad, ¿sí? Y bueno, más o menos pueden ver qué es lo que les tiene que dar, ¿no? Y dentro de del decoder, es decir, el clasificador que le pones ahí, también hay una gran variedad. Muchos son basadas en una red densa, una red neuronal densa con una capa softmax, como la que tiene el modelo de Spicy, al menos el modelo estándar de Spicy. No, es Spacey, creo. Creo que se pronuncia Spacey. Bueno, algunas otras tienen ¿cómo se llama? Eh, Modelos de estos de Markov, que le pones ahí. Otras tienen una red recurrente o cosas por el estilo. O sea, hay también una gran variedad de decodificadores o de clasificadores que le pones al final, ¿no? Y bueno, ya nada más voy a recordar porque ya no me da tiempo, pero bueno, dentro del context encoder, pues aquí pongo algunos, por ejemplo, basados en una red convolucional, y al final lo que te queda aquí es este embedding, que estoy mostrando aquí, este es el que luego va a entrar al decoder, ¿no? Que te va a dar si es una entidad y qué tipo de entidad es, ¿no? Otras pueden estar basadas en redes, en una red profunda de redes neuronales, de redes recurrentes, como aquí esta, que es una red eh, eh, bidireccional.
estas que están basadas en modelos neuronales del lenguaje. Bueno, aquí hay varias, ¿no? Por ejemplo, modelos también bidireccionales. ¿Cuál otro? Modelos contextuales como los que se basan en Transformers, como Elmo, BERT y cosas por el estilo. Y dentro del decoder también hay una gran variedad. Está esta que es la capa densa, una red neuronal con una softmax, campos condicionales, aleatorios, redes recurrentes, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos ese es como que la variedad de modelos que tenemos. Y pues bueno, ya para terminar aquí, esto también está en el paper. Hay algunos sistemas y librerías para hacer estas tareas. Aquí ponen algunas. Estas son, ya no me acuerdo por qué les repone esta regla aquí. Creo que son alguna. Ah, no. Pensé que eran porque estarán libres, pero no, hay muchas. Bueno, no sé por qué aquí ponen esta división, pero estas son algunas de las opciones y los sitios y implementaciones o repositorios donde ustedes los pueden tener. Una buena descripción de algunas de las metodologías, o sea, de qué modelos utiliza. Pongo aquí esta liga que ustedes pueden ir y lo explica de una forma, de hecho por aquí lo tengo, déjenme ver. Es un blog, pero me gusta porque lo pone de una manera muy sencilla, más o menos cuál es el modelo que está detrás, ¿no? De algunos de los, de las implementaciones que hay para esto. Bueno, lo dejo ahí. Y bueno, quería poner un ejemplo de Spacie. Este es más o menos como que el esquema de la arquitectura de Spacie, que es un módulo muy completo, muy complejo. Nosotros nos vamos a enfocar en este pipeline, que es el pipeline de NLP, que básicamente tenemos un texto y le pasa una serie de operaciones en el pipeline de NLP que consiste en el tokenizador, el tagger, un parser y aquí está ¿no? Que es el de reconocimiento de entidades. Y bueno, eso, bueno, aquí ya luego lo pueden checar ustedes el código, nada más estoy importando aquí esto. Importante es ver cuáles son los modelos, porque no todas las implementaciones, ese es el otro detalle que quería mencionar muy importante, no todas las implementaciones tienen modelos entrenados para textos en español. Ya muchos ya están haciéndolo para textos en español actualmente porque pues, es un idioma muy hablado, pero no todos, ¿no? En particular, Spacie sí los tiene y estos son los corpus que tiene, los cargan aquí con esto. Entonces, lo que hace Spacie es básicamente agarra los pesos de esos modelos que se entrenaron en español y con eso corre sus modelos, ¿no? Pongo aquí que es el texto que está bien escrito, déjenme correrlo aquí. Nuevamente le pasamos el OCR al texto de la novela, que está bien escrito, y lo que voy a hacer aquí es hacer un preproceso donde nada más le quito creo que los signos de puntuación y luego le paso aquí bueno, ese es el resultado, le paso aquí, ay, 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 sí, hace rato estaba funcionando bien y no sé por qué ahorita, híjole. Son de esas cosas, bueno, son esas cosas que pasan cuando está uno en vivo. A ver. Ay, no, ¿qué pasó aquí? Híjole. Bueno, total que al final, déjenme ver, ya luego voy a checar qué hice mal ahí, pero, ay, perdón, aquí al final, lo que se obtiene es un texto, ay, ¿cómo lo hago para quitar esta cosa? Al final lo que se tiene es un texto como, oh, no, no, este tampoco, oh, ¿dónde estaba? Híjole, qué mala onda. Justo le estaba yo probando hace ratito y no sé qué salió mal. Pero bueno, aquí, si uno lo que obtiene es esto, ¿no? Básicamente es esto. Porque, o sea, obtienes el resultado y lo único que hice fue exportarlo como una imagen, como una SVG. Entonces lo que obtienes es esto. Una imagen en donde te pone aquí el tipo de entidad que es, ¿no?
te las pone con colores, etcétera, ¿no? Ese es el tipo de resultados que uno tiene. Bueno, pues, ay, ¿dónde está? Bueno, pues ya de mi parte, pues ese es todo lo que tengo. Hay una disculpa por, híjole, ya luego voy a checar qué cosa fue lo que hice mal. Seguramente algo que no corrí antes, ¿no? Y bueno, algo pasó ahí. Perdón por el error ahí. Pero bueno, pues ya yo con esto termino. No sé si tengan alguna duda o comentario. Muchas gracias. Hola, Víctor, muchas gracias por la presentación. Creo que no tenemos mucho tiempo para preguntas, pero comentaban en el chat si podíamos copiar la liga o Sí, sí, ¿cuál liga? no sé cuál liga se refieren en específico. Ángela González es quien estaba preguntando, Ah, pero la de NTLK. ok, sí, la de, pero en LTK para qué, para ¿para qué tarea? Porque de hecho, bueno, si pueden abrir su micrófono, está Ramón, adelante. No, mi duda era otra. Ok. Bueno, adelante. Bueno, nada más aquí, Ángela, la liga de NLTK es un módulo de Python que de hecho lo cargas así, tal como, bueno, tienes que instalarlo y todo eso, pero está ahí es un módulo de Python, ¿no? O sea, lo puedes buscar ahí. De hecho, si buscas en Google NLTK, ahí te aparece toda el módulo y todo eso, ¿no? Pero es muy fácil de instalarlo en Python. Ok, bueno, perfecto, Víctor. Pues muchísimas gracias. ¿Nos vas a poder compartir tu presentación? Sí, sí, Porque igual la ya voy alguna de a... las ligas y paquetería lo pueden extraer de ahí. Sí, sí, nada más déjenme corregir este pequeño error ahí, una disculpa, pero sí, ya va a correr bien todo y se los voy a compartir sin ningún problema. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Algunos ya tienen ahorita mentorías y seguimos en contacto por el Slack. También van a empezar mentorías con los historiadores en un ratito y les compartimos la liga. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.